buenas tardes, familia. Muy buenas tardes a todos los que nos ven desde su casa por internet, o desde su oficina, o desde el gimnasio, donde estén. Sean ustedes muy bienvenidos. Bueno, pues vamos a echarnos un clavado tremendo a la Sagrada Escritura. ¿Les parece bien? Porque eso es precisamente el propósito que tienen las predicaciones del Evangelio, el que verdaderamente nos podamos sumergir en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, para de esa manera podernos encontrar con absolutamente todo lo que el Señor nos quiera decir. Amén. Oye, digo, ¿sí puedes checarlo del sonido? ¿Sí? Ahí, okay. Bueno, pues miren, el tema que tenemos el día de hoy para presentarlo desde este púlpito es el último de Juan 7 y tiene por título ¿Hasta dónde llega la insensatez? Y bueno, aquí en esta cita que vamos a leer a continuación, reitero, es la última cita de Juan 7 y con ella vamos a ver un tema muy precioso para los hijos de Dios, pero muy confrontativo, muy exhortativo para todos aquellos que son insensatos y que no han querido entender realmente quién es Cristo y hasta dónde puede llegar Jesucristo en nuestras vidas. Eso solamente los insensatos no lo pueden entender. Pero bueno, creo que los que estamos aquí y los que nos están viendo por internet no somos insensatos, pero de todas maneras el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a mostrar cómo de alguna forma u otra de repente tenemos comezón de ser insensatos, de repente tenemos ese virus de la insensatez. Ahorita que está tan de moda esa palabrita virus, que a algunos no les gusta, bueno, a nadie nos gusta, ¿verdad? La palabra virus. Sin embargo, hay cosas más horribles que un virus biológico. Y esas cosas más terribles que un virus biológico son los virus espirituales, aquellos que son eternos. Los virus biológicos tarde que temprano terminan o se erradican, o se acaba el mundo y se acabó el virus también. Sin embargo, todas las cuestiones espirituales son eternas. Amén. Y bueno, vamos a leer la Sagrada Escritura en Juan 7:45 al 53, que dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Mi Dios, en esta tarde invocamos el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque es muy necesario que en estos momentos cada uno de nosotros podamos estar totalmente inundados, Señor, de tu voluntad, tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé ese poder que nosotros no tenemos,
ese entendimiento que nosotros no tenemos, esa mansedumbre que nosotros no tenemos para poder recibir tu palabra de una manera agradable, para poder recibir tu palabra, Señor, de una manera exhortante, para recibir tu palabra como lo que es un mandamiento sobre nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre mío, con la presencia de tu Espíritu sobre todos nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues vamos a empezar con esta predicación, con este sermón, con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué es la insensatez? Y bueno, pues aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Que dice: es aquello que no te permite ver la verdad aferrándote a tu realidad. Todos los que pertenecen a este ministerio saben muy bien de lo que hablo, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos van a decir: oye, ese pastor está diciendo un pleonasmo porque la verdad y la realidad quiere decir lo mismo. Pero no es cierto, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque la realidad es relativa. La realidad es independiente. Precisamente por eso es que el ser humano dice que no existe la verdad absoluta en el mundo. Y eso es algo muy sabio, porque en el mundo no podemos encontrar una verdad absoluta. La única verdad absoluta está en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué sucede? Que desafortunadamente la mayoría de las personas que no conocen la verdad siempre se van con la realidad que ellos están viendo a su alrededor, con la realidad que han aprendido a lo mejor desde que eran niños, con la realidad que han aprendido en las escuelas, con la realidad que el mundo les ha enseñado, que esos padres que no saben absolutamente nada de la palabra de Dios se les ha enseñado también. ¿Y qué sucede? Que esa realidad muchas veces nos convierte en personas insensatos. Esa realidad nos lleva a esa insensatez que vemos todos los días, ¿verdad? Cada que salimos a la calle o que prendemos el televisor o que vemos en nuestro celular lo que dice el mundo, o que escuchamos la música que se está escuchando en estos momentos que está de moda, o esos bailes. Empezamos a ver una serie de cosas que son totalmente insensatas. Y bueno, sabemos que pues insensatez es lo contrario de la sensatez. O sea, una persona que es sensata es aquella persona que está alineada a la verdad. Un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo, sabe perfectamente bien que de la única manera que tú y yo podemos ser sensatos es conociendo lo que la palabra de Dios dice. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y precisamente esa libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da al conocer cada uno de nosotros la verdad, es que empezamos a ser libres de la insensatez, empezamos a ser libres de confiar en la realidad que estamos viendo en el mundo. Ahora, la verdad en la cual cada uno de nosotros vamos viviendo es estar alineados a ser personas sensatas. ¿Por qué? Porque nuestra realidad se empieza a convertir en la verdad del reino de los cielos. Ahí es donde precisamente radica la diferencia entre esos hombres insensatos que se han querido alinear a lo que sus ojos naturales ven, simplemente esos temores, ¿verdad?, con los cuales la mayoría
de las personas estamos, ¿verdad? Yo no me voy a hacer a un lado de esa situación, pero la mayoría de las personas llegamos a estar en un temor porque la realidad de nuestros ojos naturales nos dice que cada día hay más peligro, nos dice que cada día tenemos más facilidad de llegar a la tumba, nos dice que cada día se acerca esa situación que la misma palabra de Dios dice, una situación apocalíptica en la cual ya no tenemos muchas oportunidades de llegar, ¿verdad?, a la senitud como mucha gente en el pasado podía llegar y podía sentirse tranquilos, ¿verdad?, porque sabían que no había tantas enfermedades, sabía que no había tanta delincuencia. Pero ¿qué sucede, amados? Que si nosotros verdaderamente nos alineamos a la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente no es nuestra fe, es la fe de nuestro Señor Jesucristo la que va a cambiar completamente ese concepto de estar viviendo en la realidad de este mundo para ahora involucrarnos completamente en la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los insensatos de este mundo es precisamente porque han estado alineados a la realidad de este mundo y no a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, con esto comenzamos con nuestro Evangelio. Fue la introducción para que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo hacia dónde vamos, ¿verdad? Como se los he dicho, por eso es que es necesario poner el título en nuestras predicaciones para que desde un principio nosotros vayamos entendiendo que el Señor nos está queriendo llevar a un mensaje de vida eterna, que en estos momentos ese mensaje, reitero, es hasta dónde llega la insensatez. Y con esta cita que acabamos de leer y que vamos a escudriñar paso por paso, nos vamos a Juan 7:45. Recuerdan que la semana pasada vimos que habían algunos que querían apresar a Jesucristo, pero no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Acabamos de ver ahorita la respuesta y ahorita la vamos a volver a leer. No pudieron por una sencilla razón. No se imaginaban con quién se iban a topar. No sabían con quién iban a tratar. Ellos precisamente como estaban involucrados en la realidad de ese mundo, de esa religión farisea, ellos tenían la idea de que Jesucristo era un demonio, de que Jesucristo era alguien que iba completamente en contra de Jehová. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban involucrados en una realidad, en algo que era totalmente relativo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esa es la cuestión de la realidad, que la realidad llega a ser relativa. Entonces, para ellos Jesús era alguien malvado. Sin embargo, ¿con quién se toparon? Se toparon con la verdad, que era Cristo Jesús. Y esa verdad en cierto punto los hizo libres, principalmente a Nicodemo, ¿verdad? Como ahorita lo vimos. Nicodemo ya había tenido una entrevista con nuestro Señor Jesucristo. Hace algunas semanas atrás vimos esa entrevista en donde Jesús le dijo claramente que él tenía que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Le dijo uno de las semillas de la verdad del Evangelio. Y bueno, en Juan 7:45 vemos que dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? O sea, miren, por principio de cuentas sabemos que en Jerusalén querían precisamente matar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en esos momentos estos principales sacerdotes de los fariseos estaban queriendo hacer con Jesús? O sea, ¿para qué querían que esos alguaciles trajeran a Jesús ante el Sanedrín? No crean que lo
lo querían para platicar con él o para que les predicara algún sermón. No, lo querían para matarlo. Lo querían para lo que iba a pasar medio año después de este acontecimiento. Esa era la intención de ellos. La intención de ellos era asesinar a Jesús. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, precisamente nuestro Señor Jesucristo, que Él es el reino de los cielos, de hecho por aquí hay una frase, Jesucristo es el reino de los cielos y todo lo que Él representa es odiado por las tinieblas. Nuestro Señor Jesús, desde el momento en que llegó a este mundo, ustedes y yo sabemos la historia, desde que Él llegó a este mundo, empezó a ser acechado por la muerte. En aquel entonces, ¿verdad? El rey Herodes, ¿se acuerdan? Incluso hizo una matanza de niños. ¿Para qué? Para que Jesús dejara de existir, porque él tenía celos de su reinado. Pero a final de cuentas, ese es un espíritu precisamente, un espíritu que siempre va a ir en contra de todo lo que se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es relacionado con nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es relacionado con el reino de los cielos, va a ser odiado por las tinieblas. Siempre aquella persona que, porque hay algo bien importante que tenemos que entender y a muchas personas no les gusta cuando la Biblia dice esto, o cuando un pastor como un servidor lo dice, pero solamente existen dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. O sea, los que son hijos de la luz y los que son hijos de las tinieblas. Porque Jesucristo así fue de tajante, Él lo dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Amén o no amén? Entonces, es algo que precisamente a las personas que están en las tinieblas, pero piensan que están en la luz, les desagrada tremendamente que alguien sea así de radical, diciéndoles que si no han recibido el perdón de Dios en sus vidas, si no se han arrepentido y han venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, simplemente son hijos del diablo. Pero eso es lo que la Sagrada Escritura dice. Entonces, ¿qué pasa? Que todas aquellas personas que no son nacidos de nuevo, aquellas personas que no son hijos de Dios, van a repeler siempre todas las cosas que se relacionen con el reino de los cielos. Incluso dentro de algunas congregaciones. ¿Por qué? Porque en realidad el reino de los cielos, ¿en dónde se encuentra? ¿Alguien me puede decir? ¿En quién? En nosotros. Si el reino de los cielos, geográficamente no lo vamos a encontrar en algún lugar. El reino de los cielos, cuando Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿quién es el que se había acercado al mundo? Era Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que el reino de los cielos es Cristo. Y en los hijos de Dios, en los nacidos de nuevo, como tú y como yo, está Cristo. Entonces, el reino de los cielos, tú y yo, lo empezamos a disfrutar, no hasta que muramos. Tú y yo lo empezamos a disfrutar desde el momento en que vinimos delante de nuestro Señor Jesucristo y Él nos rescató de esas tinieblas en las que tú y yo nos encontrábamos. Entonces, el reino de los cielos, amados, está en nosotros. Por eso, como lo dije la semana pasada, es muy común que cuando nosotros dejamos las tinieblas, cuando nosotros dejamos de ser esos mundanos pecadores, esa vida en la que nos encontrábamos tú y yo, y empezamos a seguir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió? Que muchas personas nos empezaron a odiar. Algunas a lo mejor no nos odiaron tanto, ¿verdad? Porque a lo mejor son nuestros familiares. Sin embargo, sí empezó a haber un cierto repudio de nuestros familiares hacia nosotros. Empezaron a burlarse muchas veces, ¿verdad? De lo que nosotros practicamos. Empezaron a mofarse diciéndonos que no, pues ya somos aleluyos. Empezaron a hacernos a un lado de sus reuniones, de sus fiestas.
de sus grupos, ¿verdad? De WhatsApp, por medio del Face, a lo mejor de repente cuando menos te diste cuenta, ya no estás dentro de sus amigos. ¿Por qué? Porque esos mensajes que tú pones evangelísticos y que van en contra de la idolatría, o que van en contra, como ahorita que se está llevando a cabo las preparaciones de esas fiestas diabólicas del Halloween, y que tú pones algo en contra del Halloween, que pones algo en contra de sus tradiciones. ¿Y qué sucede? Si sabes que ya mejor voy a borrar a Israel porque se la pasa atacando mi fe. Ya mejor voy a borrar a Alex porque la verdad es que es un aleluyo y no me gustan esas publicaciones que anda poniendo, ¿verdad? Y ya cuando menos te das cuenta, pues ya se recortaron la cantidad de amistades que tenías en el Facebook. Bueno, amado, pues no te sientas triste, sino todo lo contrario. Siéntete orgulloso. ¿Por qué? Porque esos son principios de esa persecución que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a tener cuando nosotros lo siguiéramos a Él. Cuando empezáramos a mostrar en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestra esencia, el reino de los cielos. En el momento en que empiezas a mostrar en tu esencia el reino de los cielos, en ese momento tú y yo empezamos a ser odiados por las tinieblas. Eso es una verdad del Evangelio. Es una realidad en la cual tú y yo nos empezamos a encontrar, pero sin el problema, ¿verdad?, que la gente que ama al mundo tiene. La gente que ama al mundo tiene el gravísimo problema de que si alguien, una persona o un grupo no lo acepta, empiezan a venir una serie de trastornos para esa persona. Empiezan a tener incluso ganas hasta de suicidarse, ¿verdad? Como muchas personas lo han hecho. Y por eso es que la gente siempre anda buscando el favor de los hombres y no el de Dios. Pero bueno, aquí encontramos, miren, aquí ya pusieron esta imagen, ¿no? El Halloween. A ver, ¿cuál imagen sigue, por favor? Porque ya esta cosa se me está reiniciando. La influencia del mundo siempre buscará apartarte del corazón de Dios. Ok. Bueno, aquí con esta frase encontramos claramente lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo, ¿verdad? Amados, es bien importante que tú y yo entendamos que el Señor no nos quiso sacar de este mundo, ni mucho menos, porque tenemos una misión, todos los hijos de Dios. Esa misión es que nosotros podamos ser de influencia para que la gente conozca el reino de los cielos. ¿Amén o no? O sea, eso es precisamente el propósito que Dios tiene para la iglesia de Jesucristo. El que tú y yo seamos influencia para el mundo. Pero el mundo también tiene su propósito. El mundo, él quiere ser influencia para que las tinieblas puedan ser más famosas que la luz de nuestro Señor Jesucristo. El mundo siempre va a estar buscando atrapar a todo aquel que esté buscando el reino de los cielos. Pero ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros debemos de entender que precisamente nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una misión y una herramienta mucho más poderosa que la que el mundo tiene. Y esa herramienta se llama amor. Cuando tú y yo amamos verdaderamente el reino de los cielos, o sea, cuando tú y yo amamos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que el mundo no nos haga pero ni cosquillas. Yo en varias ocasiones he comentado algo y lo reitero. Si tú tienes un grupo de amistades a las cuales no lograste influenciarlas con el reino de los cielos, sin embargo, se ha visto el poderío de las tinieblas en esas amistades, aún siendo tus familiares, tú
ya no tienes que procurar el relacionarte con esa gente. Claro que es necesario que te relaciones con esa gente. ¿Para qué? Para que los evangelices, para que los conduzcas al reino de los cielos. Pero tú y yo sabemos que hay veces que pasan semanas, pasan meses, pasan años, y esas personas definitivamente no quieren saber nada del reino de los cielos. Sin embargo, cuando tú y yo ya nos vamos dando cuenta de que seguimos y seguimos con esas amistades, de alguna forma u otra, esas amistades o esos familiares ya empezaron a influenciarte a ti, o a lo mejor si tú eres muy fuerte en tus convicciones, a lo mejor ya influenciaron a tu esposo o a tu esposa, o a lo mejor tu esposo o tu esposa también es muy fuerte en sus convicciones, pero los niños no son fuertes en sus convicciones. Cuando menos te estás dando cuenta, pues entonces si no te influenciaron a ti, pues ya influenciaron a tus hijos. Entonces, amado, la palabra nos dice claramente que con esas personas ni comamos. Entonces es importantísimo que tú y yo entendamos que el mensaje que el día de hoy nos está dando el Señor es para que comprendamos quiénes son los insensatos de este mundo, para que nosotros tratemos de conquistar su corazón, pero si no logramos conquistar su corazón, ya no hay nada que estar haciendo involucrándonos con esa gente. Amén. Entonces, aquí en Mateo 11 vemos que dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Miren, esta palabra la escuché de un pastor amigo mío la semana pasada y hizo un rema en mi vida tremendamente. Sí sabemos, ¿verdad?, lo que es un rema. O sea, no simplemente reflexioné esa palabra, sino la empecé a vivir en el transcurso de esta semana. Y bien, curiosamente, ¿de qué estamos predicando el día de hoy? Estamos predicando lo que esta palabra dice claramente. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y miren, se los voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo. Biblia del lenguaje sencillo dice así: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Por qué lo quise leer en esta versión que es más entendible para nosotros los occidentales? Porque desafortunadamente algunas personas o algunas denominaciones han tergiversado esta cita, de tal manera que hasta por ahí hay una canción que se llama Arrebato, y te empiezan a decir que esto quiere decir que tú y yo tenemos el poder de arrebatarle las bendiciones a Satanás, de arrebatarle lo que Satanás nos ha quitado. Amados, eso incluso es una herejía, porque a mí Satanás no me puede arrebatar absolutamente nada. Yo soy hijo de Dios, y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo ya tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿a mí qué me va a poder arrebatar Satanás, o yo qué le voy a poder quitar a él? O sea, Satanás, la única función que puede hacer con un cristiano es estarlo influenciando para caer en pecado, para caer en una apatía para con el reino de los cielos. Eso es lo que Satanás puede hacer para un cristiano. Pero yo no le tengo que arrebatar nada de mis bendiciones, porque el Señor ya me las dio. Y si el Señor ya me las dio, no hay quien me la quite. Si el Señor ya me dio la salvación, no hay nadie que me pueda quitar esa salvación. Porque para que alguien me la quitara, tendría esa persona que ser más poderosa que Jesucristo. Entonces, esta cita está hablando precisamente de lo que a nuestro Señor Jesús le estaba sucediendo desde aquellos tiempos. Empezaron a tratar de apresarlo para matarlo. El reino de los cielos sufre violencia. Cuando tú y yo venimos a Cristo,
empezamos a sufrir violencia, pero ¿de parte de quién? De las tinieblas. Nunca vamos a sufrir violencia de los ángeles de Dios. Nunca vamos a sufrir violencia de la gente que verdaderamente es cristiana. Nunca vamos a sufrir violencia de la palabra, sino todo lo contrario. Todo lo que la palabra nos diga nos va a reconfortar. Muchas veces sí, nos va a exhortar, a dar nuestros jalones de orejas, pero la vamos a recibir con gusto. ¿Por qué? Porque ya somos hijos del Rey, porque sabemos que todo es para nuestra conveniencia, para nuestro bienestar, para nuestras bendiciones. Pero ¿qué sucede? Que así como nuestro Señor Jesucristo estaba siendo buscado para que lo mataran, de la misma manera, cuando tú y yo empezamos a predicar del Evangelio, no es que nos vayan a buscar para matarnos físicamente, sino que van a tratar de hacer todo lo posible, todo lo necesario para disolver el mensaje que tú puedas darles, para avergonzar ese mensaje, para ponerte a ti como que por debajo. Ay, mira, antes eras popular, ¿verdad? Pero la verdad es que ahora ya no eres popular. ¿Por qué? Porque ahora eres como los nerds esos, ¿verdad? Los que eran bien aplicados en la escuela. Pues la verdad, yo les voy a decir una cosa, yo creo que es muchísimo mejor ser un nerd que se aplica en la escuela, porque sabemos cuál es el futuro que va a tener ese nerd, que esos populares que nada más andan haciendo maldades en la escuela y que al rato son unos fósiles en la universidad, o ni a la universidad pueden llegar. ¿Cierto o no es cierto? Entonces es lo mismo que pasa en las cuestiones espirituales. Todos aquellos que venimos verdaderamente al reino de los cielos, pues a lo mejor vamos a querer ser opacados por las tinieblas, pero las tinieblas nunca van a poder opacar la verdadera luz. La luz siempre va a resplandecer en las tinieblas. Las influencias del mundo siempre buscarán apartarte del corazón de Dios. Pero aquí hay otra frase que dice: un hijo de Dios tendrá la valentía de permanecer y luchar por sus convicciones. Aquí es donde tú y yo tenemos que reflexionar, amado. Aquí es donde tú y yo tenemos que ver precisamente hasta dónde llegamos a ser valientes delante de las tinieblas. Aquí es donde hace efecto esta cita de que dice: el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, o sea, ¿a quién se refiere? A los valientes. O sea, esa palabra es un hebraísmo en donde los judíos se les llamaba a los valientes. Hagan de cuenta cuando habían guerreros, de esos guerreros, sobre todo en aquel entonces los guerreros más famosos, pues eran los romanos. Entonces decían, es que mientras más violento sea un guerrero es porque es más valiente. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es precisamente la expresión que está diciéndonos Dios a través de su escritura. Si tú y yo somos valientes, nosotros vamos a arrebatar todo eso que el mundo aparentemente nos quiere quitar. O sea, yo no voy a permitir que si estoy en una reunión en donde la mayoría no simplemente son no cristianos, de todo, ellos les gustan las cosas de la brujería o les gustan las cosas de la idolatría y todo lo que va en contra de Dios, y que se empiecen a querer unir para querer apagar lo que yo les pudiera decir, amados, sí lo van a lograr hacer con todos aquellos que realmente no estén firmes en sus convicciones. Si esas personas no están firmes en sus convicciones, pues la verdad, pues pobrecitos. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice algo bien tremendo, que esas personas no van a poder llegar al reino de los cielos. Solamente los valientes llegarán al reino de los cielos. Y bueno, vamos a proseguir con Juan 7:46. Dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mira, amado, aquí tengo una frase para ti que dice:
Si estás en busca de la verdad, renunciarás a los compromisos que te ofrecen las delicias de la mentira. Y a lo mejor puede parecer un pleonasmo, ¿verdad? Eso de las delicias de la mentira, porque tú y yo sabemos que la mentira para un hijo de Dios no es deliciosa, sino todo lo contrario. Porque la misma Biblia lo dice. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, no podemos sentirnos gozosos con la mentira. Sin embargo, para la gente del mundo, para la gente que está involucrada en las tinieblas, la mentira es deliciosa. Y ustedes véanlo, cómo las personas que no quieren saber de Dios mienten y mienten y mienten y se enredan hasta en sus propias mentiras. Y aquí precisamente vemos que un grupo de personas, incluyendo a Nicodemo, regresaron, o sea, ven la escena, ellos regresan con los jefes del Sanedrín, en vez de que llegaran con esa victoria de la encomienda que se les había dado. Para esas personas, en su realidad, lo que más deseaban era quedar bien con los jefes del Sanedrín. O sea, es como cuando tú estás en alguna empresa, tú todo lo que quieres hacer en esa empresa es para quedar bien con el gerente, para quedar bien con el director, con el jefe, ¿verdad? Siempre esa va a ser la intención que tú vas a tener. Sin embargo, aquí estos hombres, como hace ratito lo dijimos, se toparon con la verdad que es Cristo. Entonces, en el momento en que ellos encuentran, a ellos ya no les interesó en lo más mínimo el quedar mal con los jefes del Sanedrín. A ellos ya no les interesó que con esas personas que ellos habían admirado por décadas y décadas, religiosamente hablando, políticamente hablando, porque era un país teocrático, en donde no solamente era la cuestión religiosa, sino la religión, la situación política también, en donde ellos tenían que quedar bien con todos estos sacerdotes. Sin embargo, ellos llegaron y dijeron, es que les dijeron algo que ellos les iba a ofender. Es que nunca habíamos conocido un hombre que hablara de esa manera. ¿Cómo era como hablaba? O sea, ustedes acuérdense precisamente lo que Pedro le dijo a Jesús cuando él dijo, ¿ustedes también me quieren abandonar? ¿Y qué fue lo que le contestó Pedro a Jesús? Le dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, no puede haber algo mayor, no puede haber mejor elocuencia de una persona cuando las palabras que esa persona te está diciendo son palabras de vida eterna, no palabras efímeras, no palabras que se disuelven en un instante. Entonces aquí eso es precisamente lo que está sucediendo. Pero aquí, como les dije, es un momento en que tú y yo reflexionemos. Ustedes también, jovencitos. Porque muchas veces en la escuela, muchas veces en el trabajo, con la familia nos encontramos en esa disyuntiva. De decir, bueno, yo le digo a estas personas lo que ellos quieren escuchar para que se sientan felices, o mejor les digo lo correcto. Y para un hijo de Dios, siempre va a ser prioritario decir lo correcto. Aunque esas personas se sientan tristes, aunque esas personas se enojen. ¿Sí estamos aquí? Entonces, esto es precisamente lo que nos está enseñando la palabra el día de hoy a ti y a mí. Si estás en busca de la verdad, renunciarás a los compromisos que te ofrecen las delicias de la mentira. Tú y yo necesitamos renunciar a todo eso que aparentemente nos ha traído una serie de cosas buenas, pero cuando te presenta el Señor que esas cosas buenas realmente no son tan buenas o simplemente son malas, tú y yo las tenemos que dejar atrás. Miren, vamos a ver el ejemplo de estas
personas en Hechos 19:17. Aquí les hago un poquito de contexto de lo que aquí sucedió. Aquí en Hechos 19:17 vemos que en Éfeso se empezó a predicar del Evangelio. Se empezó a predicar del Evangelio de tal manera que algunos charlatanes que habían por allí diciendo otro tipo de doctrinas en contra de Dios y todo eso, se fueron desenmascarando, de tal manera que la gente empezó a darse cuenta que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo era la verdad, que allí era donde estaba la vida eterna, que allí era donde estaba la salvación. Y vean lo que dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era manifestado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, vean, amados, lo que aquí la palabra nos muestra. Precisamente el libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro doctrinal, pero es un libro que a través de la historia nos va mostrando los testimonios de lo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, estaba llevando a cabo en sus actitudes, en sus acciones, en su diario vivir, en su diario caminar. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que no les importaba a esas personas lo que les llegó a costar, porque miren, si ahorita es caro un libro, en aquel entonces un libro, y sobre todo de cuestiones esotéricas, era carísimo. ¿Por qué? Porque no lo podían conseguir en la librería de la esquina, ¿no? Tenían que ir con las personas incluso que habían escrito esos libros, y lógicamente que no te lo iban a vender como ahorita porque no había imprenta. Entonces era algo costosísimo el llegar por un libro de esos. ¿Por qué? Porque eran puros rollos de papiro, que era todo eso algo muy caro. Sin embargo, ¿qué sucedió? A mí en alguna ocasión mi esposa me reclamó de que cuando nosotros vinimos a Cristo, yo siempre andaba con una medalla de la Virgen de Guadalupe que me costó carísima, de oro de 18 quilates, pero cuando vengo a Cristo la tiré a la basura, y luego ella me decía, oye, mejor lo hubieras fundido, hubieras hecho esto. La verdad, en esos momentos mi convicción era tan fuerte. A mí me gustaba mucho tomar whisky, y de los whiskies buenos. Pues yo llegué, agarré las botellas que estaban en mi cantina y todas las vacié, las rompí. Por ahí también había gente que me decía, oye, no, pues mejor me las hubieras regalado, ¿no? Oye, mejor las hubieras vendido. Amados, es que cuando viene esa pasión por la verdad del Evangelio a tu vida, a ti no te interesan las cosas materiales, a ti no te interesa lo que la gente pueda pensar, a ti lo único que te interesa en esos momentos es agradarle al que verdaderamente tú y yo le tenemos que agradar, que es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Tú y yo, para que podamos sentirnos satisfechos con una vida cristiana, es porque hemos renunciado a todo aquello que verdaderamente nos impide una buena relación con el Señor. Y tú y yo lo sabemos, que cuando en algún momento a lo mejor nos enamoramos, ¿verdad? En el caso de los hombres que se enamoraron de una mujer, y lo aclaro, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, precisamente de esa insensatez que hay en el mundo. Pero los hombres que llegaron a tener una novia, las mujeres que llegaron a tener a su novio, ¿qué pasaba si en mi caso a mi novia no le caían bien algunas amistades que yo tenía? Si verdaderamente la amaba, yo dejaba esas amistades. Y ustedes
yo creo que se están identificando, ¿verdad? Porque a lo mejor a alguien le llegó a pasar lo mismo. Que a lo mejor tenía yo un gusto por alguna afición, pero a mi novia no le gustaba. Pues poco a poco, a lo mejor no de golpe, pero poco a poco dejé esa afición. ¿Por qué? Porque a mi novia no le gustaba. Entonces yo quería agradarle a mi novia porque era quien amaba, no a los demás. Bueno, es un ejemplo que es mínimo para cuando verdaderamente estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros empezamos a dejar a un lado todo lo que realmente no nos conviene, porque no va a haber una buena relación con nuestro Señor Jesús. Satanás es experto en poner argumentos falsos en el corazón de los soberbios para controlar a los ignorantes. En Juan 7:47 dice así: entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Miren, aquí por principio de cuentas, estamos viendo cómo estas personas querían amedrentar a estos alguaciles que habían ido, según, a capturar a Jesús, con esa manera tan soberbia. Porque miren, como hace 8 días lo decíamos, cuando la gente es soberbia, siempre van a buscar argumentos que aparentemente parecen ser ciertos para demeritar lo que una persona pueda llegar a ser. Estas personas quisieron hacerlos sentir mal a estos alguaciles, diciéndoles, a ver, o sea, dime, ¿a poco alguno de los gobernantes o fariseos creyeron en Jesús? O sea, como cuando de repente tú estás evangelizando a una de esas personas que están en la iglesia romana y agarran y te empiezan a decir, no hombre, ¿cómo crees que yo voy a creer en lo que tú dices? Si los sacerdotes de mi religión, no hombre, son súper instruidos, llevan años y años y años en los seminarios y estudian esto, estudian lo otro, ellos conocen la Biblia de pe a pa y que no sé qué tanto. Imagínate el vicario de Cristo, todo lo que no conoce de la palabra, pues si él es el vicario, él es esto, él es lo otro. O sea, la verdad es que la soberbia nunca te va a permitir ser sabio, empezando por allí. ¿Y qué pasa? Que cuando aparte de todo andas bien involucrado en una religión o en una secta o en algo en donde tú estás segurísimo de que estás en el mejor lugar, pues simplemente te vas a cerrar completamente y vas a tratar de estar buscando argumentos para querer decir que lo verdadero es lo falso y lo falso es lo verdadero, que lo dulce es lo amargo y que lo amargo es lo dulce. Pero como lo dice Isaías, ¿verdad? Ay de aquel que a lo malo le diga bueno. Pero bueno, estas personas, eso era lo que estaban queriendo venir a traer con estos hombres que también eran fariseos. O sea, entre ellos iba Nicodemo, amados. Nicodemo era uno de los principales del Sanedrín. O sea, sin embargo, ellos estaban haciendo a un lado incluso las credenciales que un Nicodemo podía tener. ¿Por qué? Porque estaban dices como, ay, ustedes no saben nada. Y todos los que no conocen la ley son malditos. O sea, así es esa gente soberbia. Es más, esa gente que andan en esas religiones, como piensan que porque son muy grandes esas religiones, creen que nosotros somos una bola de personas que nos vamos a ir al infierno. Es más, nos llaman apóstatas.
Nos dicen una serie, últimamente como que le han querido hacerlo más romántico, nos dicen los hermanos separados, ¿no? Y cosas por el estilo. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que quien no esté alineado a la palabra de Dios, definitivamente no puede ser hijo de Dios y no van a poder conocer el reino de los cielos nunca. El soberbio hace una interpretación privada de la ley y condena todo lo que no coincida con sus ideologías. ¿Te suena familiar esa palabra ideología? Hoy está muy de moda, ¿no? Está muy de moda precisamente por el reino de las tinieblas. La gente te quiere hacer sentir mal porque tú no estás alineado a sus ideologías. Pero el nombre lo dice, o sea, vienen de ideas de seres humanos, no de la ley verdadera, de la palabra de Dios. Estos hombres estaban hablando de la ley y realmente ellos ni siquiera conocían realmente la ley. Ellos lo único que conocían era su propia ley. Era eso que ellos habían estado ahí fabricando para manipular a todos los judíos. De la misma manera como sucede en algunas religiones. Muchas religiones no conocen la Biblia. Conocen perfectamente bien su catecismo, pero no conocen la Biblia. No conocen la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Conocen las palabras del hombre. Conocen sus tradiciones. Conocen sus estatutos humanos. Algunos conocen el libro Mormón, lo conocen perfectamente bien. Sin embargo, no conocen la Biblia. Algunos conocen perfectamente bien sus revistas de la Atalaya y todas esas, pero la palabra de Dios, no conocen el reino de los cielos. Y muchas ideologías que ahora han surgido es precisamente ¿por qué? Porque son insensatos. Están totalmente fuera de la línea de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita reitero lo que se va a vivir la próxima semana de lo del Halloween. Ustedes, yo creo que los que estamos aquí no necesito platicarles toda la historia, pero sí sabemos que definitivamente es una fiesta que no celebra a Dios, porque celebran la muerte, y la muerte es lo contrario a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿quién es? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y a quién vino a vencer Jesús? A la muerte. Entonces todo aquel que está celebrando la muerte no puede estar del lado de la luz. Está en las tinieblas. Y sin embargo, yo cuando me pongo a decirle a esas personas que dicen, no, yo soy súper religioso y mira, siempre traigo mi rosario aquí en la mano y que esto y lo, pero le hablas en contra del Día de los Muertos o te salen también con esos rollos de, no, es que es una cosa diferente. El Halloween, eso sí es malo, pero el Día de los Muertos no, pues es lo mismo. Están festejando a la muerte, o sea, es una cosa tremenda. Y las ideologías de género y todo eso, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo de meternos más a esas cosas, pero eso es insensatez. Por eso es el título de nuestro mensaje. ¿Hasta dónde llega la insensatez? Vean hasta dónde llegó la insensatez de estos fariseos que estaban poniendo como hereje a Jesús y a Nicodemo, a los que verdaderamente estaban conociendo la verdad, los tachaban de herejes, los tachaban de malditos y de que no conocían según la ley. Miren, en Gálatas 3, 10 y 11 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Estas personas, como muchos fariseos modernos, creen
que por medio de todas esas prácticas, esos ritos, esas obras, esa filantropía, todo eso que ellos hacen con sus manos, con sus obras, piensan que eso les va a dar la salvación, y esos verdaderamente están cayendo en la maldición. Estos hombres que estaban buscando el favor de Dios por medio de sus obras, ellos verdaderamente estaban malditos. Ellos dicen, esos no conocen la ley, están malditos. Pues ellos más bien eran los que estaban malditos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo aquel que con sus propias fuerzas quiera buscar el favor de Dios, quiera encontrar la salvación, esa persona es maldita. ¿Por qué? Porque nunca lo va a poder hacer. O sea, sin Cristo nunca vamos a poder llegar a la justificación. Alguien que conoce la ley de Dios no condena, la enseña para arrepentimiento y fe. Si estos hombres verdaderamente hubieran conocido la ley, ellos no estarían condenando a nuestro Señor Jesús. Ellos estarían haciendo lo que Nicodemo y los demás estaban haciendo. Fíjense, vean lo que dice el verso 52, Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este ya es el último versículo que vamos a leer de Juan el día de hoy. Pero fíjense a lo que te lleva esa insensatez. Hasta dónde llega la insensatez de las personas. Estos hombres estaban queriendo aleccionar a un Nicodemo, que era uno de los jefes del Sanedrín. Estaban queriendo aleccionar a unas personas que habían encontrado a Jesús y que habían tenido la revelación de que Él era un verdadero profeta, de que Él era verdaderamente el Mesías. Sin embargo, estos cuates empezaron a decir puras barrabasadas. Empezaron a decir puras mentiras. ¿Y saben por qué? Porque ellos realmente no leían la Biblia. Ellos no sabían que precisamente de Galilea, de ahí habían nacido 4 profetas. De ahí habían nacido Jonás, Isaías, Elías y Eliseo. Nada más y nada menos, esos profetazos de Dios. Y sin embargo estos cuates dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Se dan cuenta la ignorancia? De veras, miren, a mí lo que me encanta de la predicación expositiva es que precisamente todo lo que se estaba viviendo en el Evangelio lo sigue viviendo la iglesia actualmente. Cuando tú y yo estamos predicándole a nuestros familiares, cuando tú y yo le estamos hablando a las tinieblas de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, nos empiezan a salir un chorro de argumentos parecidos. Empiezan con tal de quererse sentir más que tú, empiezan a mentir y a mentir y a mentir. Es más, vean las pinturas que hacen esos religiosos, esos católicos que se ponen a hacer pinturas en donde no tenían idea ni siquiera de quién era Jesús. Lo pintan ahí tan afeminado. Amados, Jesús era un carpintero de hace 2000 años, donde no existían sierras eléctricas, donde no existían taladros. Imagínense la corpulencia que tenía un carpintero de aquel entonces. Jesucristo no tenía esos ojos verdes con el cual lo pintan, no tenía esa figura tan delgada como lo ponen en esas cruces. Sin embargo, ellos creen que tienen toda la verdad. Incluso en sus rezos dicen que nadie podrá entrar al reino de los cielos si no pertenecen a esa secta. Así lo dicen. De hecho, el credo es una hermosa oración que hicieron los apóstoles, pero la echaron a perder con todo el final del credo. Porque esa oración los apóstoles la llevaban a cabo con cada una de las personas que se quería convertir. Pero era muy diferente el que en aquel entonces alguien dijera el credo a los apóstoles. ¿Por qué?
porque el que decía el credo a los apóstoles en ese momento se convertía en un enemigo del César, o sea, en un enemigo del Imperio Romano. Solamente los valientes decían esa oración de fe. El religioso tiene la insensatez de juzgar en base a las mentiras y soberbia que provienen del diablo. No puede provenir de otro lugar esa insensatez más que del diablo. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Y con este salmo terminamos, el Salmo 74, 18, en donde vemos, amados, la verdad del Evangelio, pero también la realidad de este mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Recuerda, Señor, que tu enemigo se burla y que un pueblo insensato ofende tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides, ni ahora ni nunca, de la vida de tus pobres. Toma en cuenta tu pacto, pues en todos los rincones del país abunda la violencia. Que no vuelva humillado el oprimido, que alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Desde muchos años antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a la tierra, el reino de los cielos ya existía. El reino de los cielos, como se los he dicho, que es Jesucristo, siempre va a aparecer desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los profetas, todos los héroes de la fe del antiguo pacto están en el reino de los cielos, porque desde aquel entonces ellos ya habían puesto su mirada en Jesús. Entonces, el reino de los cielos siempre va a sufrir violencia. Pero esa violencia, ¿por quién va a ser violentada? Valga la redundancia, por todos aquellos que estén involucrados en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas siempre va a buscar opacar la luz del Evangelio. Sin embargo, no lo podrá hacer con los que verdaderamente somos hijos de Dios, con los que verdaderamente somos valientes para pararnos y predicar el Evangelio aún en contra de todo lo que se vea a nuestro alrededor. Pueden haber cosas a nuestro alrededor que aparenten que nos van a desequilibrar, que nos van a tumbar. Por ahí ha habido personas que se acercan a mí y dicen: ay, es que esas cosas que luego predicas un día te van a matar, un día van a buscar la manera de perjudicarte, el reino de los cielos siempre va a sufrir violencia, pero los valientes se van a parar en la brecha para seguir predicando y predicando la palabra del Señor. Amén. Aún en contra de la misma iglesia, o que se dice ser iglesia cristiana, que anda predicando herejías, y cuando uno los confronta, ellos son los primeros que se llegan a levantar en contra de la verdad. Y eso es algo todavía más terrible que lo anterior. Y por último, les digo esta frase que fue con la que comenzamos. Bueno, no es una frase, es una pregunta para que tú y yo nos la grabemos perfectamente bien. ¿Qué es la insensatez? Es aquello que no te permite ver la verdad aferrándote a tu realidad. Qué lástima que los del grupo de alabanza no estén por acá, ¿verdad? Porque se me hace que ya andan medios dormidos, pero desde hace mucho ya dije que estábamos por terminar, además que andan dormiditos. Pero bueno, vamos a reflexionar en esto, amados. Vamos a reflexionar en esta situación en la cual nos encontramos todos. Estamos viviendo
en un mundo en donde cada día más las modas se acercan más al reino de las tinieblas, en donde los temores nos llegan a acechar cada día más, porque de repente viene un peligro por cuestiones naturales, de repente nos acecha un peligro por cuestiones de delincuencia, por cuestiones políticas, qué sé yo. O sea, hay tantas y tantas y tantas cosas con las cuales nos vamos dando cuenta que todos aquellos que no estemos bien aferrados, bien agarrados a las convicciones bíblicas, a la palabra de Dios, a las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos da, pues vamos a poder caer en insensatez. Porque no solamente las personas que están fuera del reino de los cielos son insensatas. Muchas veces tú y yo también caemos en insensatez cuando no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando no estamos verdaderamente parándonos en la brecha, firmes con nuestras convicciones y dándole al mundo a conocer la verdad del Evangelio de Jesús. Amén. Pónganse sobre sus pies para que terminemos en oración. Padre, hoy en esta tarde noche queremos agradecerte infinitamente, porque como cada domingo tú nos has hablado, Señor. Tú has hablado a nuestros corazones, has hablado a nuestra vida, y cada uno de nosotros necesitamos poner por obra todo lo aprendido, pero nunca lo podríamos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso en estos momentos invocamos el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, para poder vivir quieta y reposadamente, para poder vivir tu evangelio, para que toda esta palabra pueda ser un rema en nuestras vidas y no simplemente que la retengamos en nuestras mentes, sino que toda esta palabra, este mensaje, baje hasta nuestro corazón y podamos vivir tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Y quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en maestría dificultad, te adoraré cantando aleluya, aleluya, aleluya.
Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en Vamos a decirle a nuestro Padre: eres todopoderoso, Señor Jesús, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. A ti cantamos aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya al Rey de Reyes. Aleluya a nuestro Creador. Amén. Vamos a dar gracias por los diezmos y ofrendas de esta noche. Vamos a dar gracias más que nada también por el